Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de relación con clientes. Algunos analistas internacionales hablan que el año 2023 podría ser muy similar al año 2001, el cual es el año siguiente al estallido de la burbuja.com en Estados Unidos. No sé si lo recuerden todo lo que pasó en esa época, pero fue el año en el cual muchas personas invirtieron en la bolsa en acciones de empresa que solo tenían el .com en su nombre. Fue el nacimiento del Internet y de una nueva economía, y hubo muchísima especulación y codicia. Hoy discutiremos 4 puntos relevantes del ambiente económico del 2001 y lo contrastaremos con la realidad que vivimos hoy, en noviembre del 2022, de cara al 2023, y las posibilidades que tenemos para gestionar nuestro dinero en este escenario. Hola, Guillermo, ¿qué tal todo? Hola Julián, un placer saludarte y por supuesto saludar a la gran audiencia de Scale. Bueno, espero que esté listo porque hoy vamos con 4 rounds. Espero que sobreviva a estos rounds que le tengo preparados porque son preguntas fuertes que vienen del mercado. Algunos de nuestros clientes han manifestado estas preguntas y pues en general hay mucho comentario, analista e información circulando pues, de lo que podría pasar en el 2023. Entonces, pues vamos con este primer round y el primero está asociado al exceso de codicia y al dinero disponible para invertir, porque después de la pandemia, con todo ese estímulo monetario y fiscal que se tuvo en diferentes países por parte de los gobiernos, de los bancos centrales, pues se vio un incremento acelerado en el precio de las acciones de empresas de tecnología como Zoom o como Shopify. Y ya para llegar a la pregunta, pues un poco más de contexto, un representante muy fuerte de esa situación donde la subida de los precios de las acciones, pues fue el fondo ARK Invest, liderado por Cathie Wood. De repente no sé si todos nuestros oyentes estén informados de esto, pero pues básicamente es un fondo que cotiza en bolsa, que tiene empresas de tecnología, algunas de baja capitalización, algunas en etapas muy tempranas, pero que son un gran referente de estas empresas dentro del Nasdaq. Entonces, Guillermo, ¿será que este comportamiento que tuvo el fondo de ARK en 2020 al 2022 se parece un poco a lo que pasó con Nasdaq entre el 99 y el 2002? Juli, si uno lo mira en términos de precios y uno hace una comparación de esas en que uno solapa el Nasdaq versus ARK, pues tiene mucho parecido. Y yo creo que la analogía es válida cuando tú la confinas al tipo de inversiones que hace ARK. ¿Qué hace ARK? ARK viene de la palabra ARK y tal vez la visión de Katy es pensar en qué es lo que va a salvar el progreso de la humanidad. Y esas compañías de tecnología que ella creó en esos fondos están pensadas de esa manera. La mayoría de esas compañías son tecnología emergente y la tecnología emergente pues tiene un perfil de riesgo muchísimo más alto. Entonces digamos que esa tecnología emergente, te compro la tesis de que se puede parecer a la burbuja.com. Eh, pero no olvidemos el contexto, no olvidemos el contexto de pánico que estábamos en el 2020, el contexto, yo me acuerdo que todos esos analistas internacionales y muchos analistas también locales en Latinoamérica era como, esto va a ser otra gran depresión, vamos a estar confinados, viene un desempleo gigantesco. ¿Y qué hacemos? El 2020 era un contexto de pánico, de depresión, venía desempleo y pues no se tenía claridad de qué era esa pandemia. En ese contexto de pánico y depresión, pues el mundo de los bits le fue supremamente bien. Pero el problema es que muchas personas que no operaban en el mercado, pues empezaron a entrar en el mercado y pues el único oficio que empezó a ser el dominante es todo el mundo era trader, todo el mundo era inversionista de acciones, todo el mundo abriendo cuentas de Robinhood y pues se formó desde hace mucho tiempo y con el estímulo monetario, pues una orgía de apalancamiento en todo activo. ¿Sí? Y ese yo creo que es el punto grande. Entonces sí coincidimos en que lo que hay es, lo que existiera un nivel de apalancamiento gigantesco en todos los activos a causa de las tasas de interés bajas. ¿A qué me refiero con apalancamiento? Apalancamiento es simplemente que yo he pedido prestada plata para especular.
sea, yo pido prestado plata para comprar Zoom, como tú dijiste. Entonces, abro una cuenta en margen en Robinhood y especulo en Zoom. Si funcionó, hice mucha plata. Si no funcionó, perdí todo. En resumen, la situación de Nasdaq, si lo miráramos ya completo en 2022 versus ese momento del estallido de la burbuja.com, ya que hoy en día ya el Internet ya está creado, ya hay tantas empresas maduras con tecnología, ¿tiene sentido preocuparse? Es una posibilidad. Tratemos de analizar bien todo el contexto del 2000. Digamos, el movimiento de la inflación, si bien existió también en 1998-2000, nunca fue de ese tamaño tan dramático. Nunca fue estamos hablando de una interrupción en las cadenas de valor del mundo. ¿Sí? Otro componente importante es, si bien estaba estallando la burbuja de tecnología, la noticia más importante, también ocurrió algo importante que fue las Torres Gemelas, el atentado a las Torres Gemelas, entonces también había un pánico asociado. Y tal vez la noticia más importante que no se hablaba en la prensa en ese instante es que China entraba a la Organización Mundial del Comercio. Y esa era la tesis de inversión más poderosa en ese instante de pánico, ¿no? Entonces, si bien las acciones de tecnología iban a caer, era la oportunidad para comprar China y mercados emergentes. Entonces, esa es una analogía que está circulando como una narrativa potencial, ¿no? Bueno, Estados Unidos está inflado, esa burbuja colapsó y de pronto la oportunidad está para mercados emergentes. Pero un momento, China no está creciendo, China está confinado, China está teniendo protestas en la calle, Xi Jinping está haciendo reformas gigantescas. Ese driver no está ahí. Si bien ARC es un representante de ese tipo de apalancamiento, la mayor burbuja no fue ARC, la mayor burbuja no fue el Nasdaq, la mayor burbuja no fue nada de lo que convencionalmente estamos hablando. La burbuja gigantesca y más grande que ha existido en la historia de la humanidad se llama los tesoros de Estados Unidos. Y no solo los de Estados Unidos, los tesoros de Europa, los guilds británicos. Bueno, y ahorita en un momento vamos a meternos con tasas de interés y vamos a explorar un poco más esto, pero permítame entonces porque cuando hizo ahorita un poco el recuento de la tecnología, pues empezó también a tocar temas de situación política, de situación geopolítica y pues claramente en este momento, pues una de las cosas más fuertes, probablemente una de las palabras que se ha repetido más en las noticias económicas durante este año pues es la inflación y una inflación alta y persistente. Y precisamente del 1998 al 2000 hubo un incremento en la inflación en Estados Unidos, pues que llevó precisamente a que la Reserva Federal, el Banco Central en los Estados Unidos, tuvo que subir agresivamente las tasas de interés con el fin de controlarla. Algo que es muy similar a lo que ha estado pasando durante el 2022. Ahorita de pronto volvemos y retomamos este tema de los bonos. ¿El Es, 2023 se parecería al 2001, comenzando con esas tasas de interés tan alta y inclusive por encima de los niveles de equilibrio como lo consideran los economistas saludable? eh, digamos que en términos de inflación, el cambio que existe actualmente es mucho más dramático de lo que pasó en el 2000. Los drivers de ese cambio son diferentes. En el caso del 2000 hay un tema de la demanda. China estaba demandando esos commodities, China estaba demandando energía y se dispararon los precios de las materias primas. Y eso era un rally tremendísimo en la mayoría comenzaba un rally importante por esa demanda. Yo veo otro problema aquí. Ese es el problema de oferta. Este es un problema de que hay estructuralmente problemas en las cadenas de valor. Estamos en un problema geopolítico también. Y acá no es un tema de inflación temporal como lo fue el 2000. Este puede ser un tema de inflación que va a durar por décadas, teniendo sus correcciones. Y la señal, desde mi punto de vista, está en los tesoros. Porque el drawdown del 40%, drawdown es la caída de un punto máximo a un punto mínimo, en los bonos, en el activo libre de riesgo, no ocurrió en el 2001. De hecho, la estrategia más ganadora para jugar esa burbuja en el 2001 era comprar bonos. El que aplicó esa estrategia en ese instante, pues está con una caída del 41%. Entonces, desde mi óptica, la historia rima, pero no se repite. Yo creo que aquí
la tesis más dura es que estamos en una nueva configuración geopolítica. Este es un mundo multipolar. Este es un China que ya no se va a hablar tanto con Estados Unidos. En el 2001 se estaban hablando y el flujo de capital continuaba. Entonces, yo creo que acá sí hay un reset. Es un reset de las reglas de juego de todas las inversiones. Entonces, yo solamente veo una analogía posible en la historia reciente y es por ahí 1951, cuando fue el principio de la Guerra Fría. Pero es tentador, hay muchas cosas que se parecen. Si yo lo hago solo solapando gráficas, hay muchas cosas que se parecen a la burbuja.com. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Y bueno, ahorita de pronto me va a saltar un poco de las conclusiones, pero pues está interesante porque pues 2023 se ve como un año bien interesante, con muchas cosas nuevas, muchas tareas por ser realizadas, cosas por descubrir y bueno, pues hoy en día todavía las tasas de interés pues se ve que van a seguir subiendo, están altas y pues este aumento de las tasas pues claramente lleva a un deterioro en la economía que básicamente en este momento parece que es inminente, al menos a nivel técnico, que haya una recesión en Estados Unidos y pues ya se ve reflejado al menos en la industria de tecnología ya comunicando alguna pérdida de empleos o alguna no, o sea, miles de empleos que se están perdiendo en empresas de tecnología y pues parece ser que según las prioridades de la Reserva Federal en Estados Unidos, pues al final está atada de manos porque su prioridad es el control de la inflación y volver a recuperar los niveles de inflación en el 2%. Y esto de nuevo, pues en este comparativo que estamos tratando de hacer con finales de la burbuja.com por allá en el 2000-2001, comparado con el 2023, pues esto se ve muy similar, Guillermo. ¿Ahí qué podemos ver respecto a este escenario de recesión y este escenario de pérdida de empleos? Recesión yo creo que es un escenario común y el desempleo se va a pegar una disparada. A ver, ¿cuál es el argumento? El primer argumento es la inflación va a retroceder. La inflación va a retroceder, uno, porque ya hay muchos indicadores líderes que están diciendo eso. El índice de precios al productor, los precios de los containers. Cuando uno mira, tal vez el único componente del CPI que no ha corregido es housing, que son vivienda, pero él siempre tiene un rezago de tipo 12 meses. Entonces, digamos que ese es desde el punto de vista de la oferta. ¿Sí? CPI es el indicador por excelencia de inflación, índice de precios al consumidor, ¿no? Ahora, si yo lo miro por el lado de la demanda, este es el factor que tú dices. Viene desempleo, ya lo estamos viendo en las compañías de tecnología, la cantidad de personas que están pues despidiendo. Y viene un desempleo porque es que vienen quiebras. Y vienen quiebras porque las compañías que no sean capaces de producir flujos de capital, que no sean capaces de producir caja en un ambiente de tasas altas, pues están en problemas. ¿Sí? Y eso se va a materializar. Si esas compañías se quiebran, viene más desempleo. Entonces, la recesión sí está ahí, pero esta es una recesión que va a tumbar la inflación. Y una inflación del 4%, pues puede ser interesante para algunos negocios. Puede empezar a crear optimismo. O sea, ¿hasta qué punto ya se descontó en las caídas del 40% de varias acciones de tecnología una recesión? Desde mi óptica ya está bastante descontada. Ahora, lo otro que me llama la atención es el exceso de pesimismo que hay en el mercado. O sea, la opinión consensual es esa. Esta es una burbuja que está colapsando
y debemos estar cortos. Entonces, en general, cuando un mercado está tácticamente tan así, pueden ocurrir short squeeze. Que es un short squeeze? Es yo estoy apostando en contra, pero viene un rally gigante que lo acaba uno y tiene que salirse obligado a comprar. Entonces, técnicamente me parece un poquito peligroso para estar tan negativo. Me parece que están pasando cosas grandes en la economía. Me parece que así como en 1951 estaban haciendo los semiconductores, el Packard Bell, perdón, Laboratorios Bell, sacaba el primer prototipo de un transistor, que fue la era uno de toda una revolución tecnológica. Yo creo que lo que está pasando en DeepMind, Google, es el momento transistor, pero de las proteínas. Y eso, para mí, es estructural y ese es un driver que yo creo que va a reorganizar la economía de otra manera. Pero sí, sí es un mercado que va a estar complicado, sí es un mercado que los índices no van a ser la manera adecuada de invertir y va a tener ganadores y perdedores. Entonces, hay un grupo en el índice que se va a comportar desde mi óptica, como tú lo mencionas, que está burbujeado y va a seguir cayendo. Pero hay otro grupo de compañías maduras que tienen un monopolio, que son hyperscalers, que no se ven tan perjudicados con la subida de las tasas de interés. Al contrario, se les está yendo la competencia, que van a consolidarse. Entonces, creo que el tema es elegir. Y venga, Guillermo, porque precisamente eh, quería llegar a ese punto de hablar de la bolsa, porque es que para esa época, en el 2001, después de la burbuja.com, ya hablamos de que las tasas de interés estaban altas, de que el desempleo había subido considerablemente y pues por supuesto cuando hay desempleo, tasas altas, pues hay una reducción en las ganancias de las empresas porque pues, se consume menos, en general todo se pone un poquito más, se pone lento y pues ahí se vio también una caída fuerte de la bolsa, medida por el índice el Standard Poor's 500, que tocó el punto más bajo desde el 98. En ese momento, pues también comparándolo con el dólar se valorizó. O sea, aquí hemos hablado mucho en este espacio del DXY, que básicamente es comparar el dólar con las otras monedas de reserva del mundo, la libra, el euro, el yen y el yuan. Y pues el dólar se hizo fuerte. Todas las otras monedas se devaluaron frente al dólar. Hoy tenemos esa combinación, Guillermo. Ahorita usted ya estaba empezando a hablar de posibles ganadores y perdedores en la bolsa. ¿Cómo se ve ese panorama entonces para las acciones? Ahorita también usted hablaba de ir en contra o estar en cortos. Para una persona que pues normalmente compra unas acciones de largo plazo, ¿cómo se puede ver ese panorama? ¿Y qué opciones pueden haber? Porque pues al final el 2023 pues digamos que parece ser un tiempo muy largo y pues siempre tratamos de actuar y tomar un camino en donde podamos tener una posibilidad de ganar. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, tiene una frase que primero es chistosa y aplica mucho, ¿no? Dice, hay tres maneras de cómo arruinarse cuando uno es un inversionista. ¿Sí? Mujeres, alcohol y apalancamiento. Entonces, todo esto que pasó del 2020 al 2022 es un exceso de apalancamiento gigantesco. Y las compañías que están endeudadas y las compañías que han basado su crecimiento económico y su posición competitiva en el acceso a capital barato, pues ya no van más. Esa es la gran purga que va a pasar. Esas compañías están supremamente problemadas, pero hay otras que no. Hay otras que están en una posición súper bien de caja, que pueden hacer adquisiciones, que tienen una posición monopolística en algunos sectores, o por lo menos oligopolística, y ahí hay unas oportunidades. Ahora, el Standard Poor's no ve eso, porque el Standard Poor's es un promedio. Entonces, esas compañías que lo hacen bien no necesariamente se van a ver representadas en el movimiento del Standard Poor's. Entonces, insisto, acá hay un tema grande de selección. Y lo otro, que insisto, no es comparable, y aquí que es nuestro énfasis en la filosofía de inversión, mirar las anomalías, porque las anomalías siempre nos dicen que hay un cambio de régimen, que el sistema es diferente, y es esta caída en los tesoros está diciendo algo muy grande. Esta caída en los tesoros está diciendo que el flujo de capital cambió de dirección. Y el flujo de capital cambió de dirección porque están reconfigurando las cadenas de valor.
y eso va para el dólar. O sea, el movimiento más grande del dólar, y de pronto yo creo que ahí es donde va a estar el gran pulso de la tesis que tú estás defendiendo y la tesis que yo estoy tratando de defender, y es, si estamos en el 2001, el dólar ya tocó su pico y viene una caída en el dólar de XY. Pero si no estamos ahí, si es un tema de globalización grande, al de XY le falta una subida mucho más grande, casi similar a los 80. El DXY, recordemos que es el índice del dólar contra muchas monedas, libra esterlina, yen, euro, yuan, la mayoría de las monedas. Entonces, digamos que ese DXY ha sido muy fuerte en el 2022 y es irónico que sea tan fuerte cuando hay tanta inflación. Luego hay algo más pasando. ¿Qué es ese algo más? La caída de los tesoros. Entonces, yo defendería más que o sea, yo definiría el 2022 como el año de la gran purga. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir la gran purga? La gran purga quiere decir aquello que vive a base de deuda no va a vivir más. Todo lo que dependa solo de la deuda no va a haber más. Y el renacimiento del crecimiento económico va a depender solo de una palabra que se llama productividad. Y yo creo que esa es la clave para posicionar uno el portafolio en lo que viene. Entonces, es una tesis difícil, es una tesis difícil porque hay muchas ópticas aquí. Y, pero para mí la productividad es la palabra clave en un mundo que solo tuvo crecimiento económico a punta de deuda. Y productividad simplemente significa que yo necesito menos inputs para tener más outputs, ¿sí? Que para producir lo mismo que hacía lo hago en menos tiempo. Entonces, eso es ser productivo. ¿Qué empresas apalancan la productividad? ¿Qué países han entendido que tienen que hacer reformas para ser más productivos? Y cuando uno hace un checklist de eso, hay un grupo de países y hay un grupo de compañías que están en esa dirección. Entonces, eh, digamos, todas las crisis tienen algo en común, pues son drawdowns grandes, son momentos de pánico, son momentos de recesión, momentos de desempleo, que todas tienen esa característica, pero insisto, tal vez el paralelo más importante que nosotros tenemos está con el 51, el principio de la Guerra Fría, y no con el 2001. Y es muy importante porque la tesis del 2001 también implica que viene un rally en mercados emergentes y viene un rally en Latinoamérica. Pero hay otros países que pueden estar posicionados para un rally. Japón. Si el tema es productividad, Japón ha estado muerto desde los 90, o sea, desde que empezó la globalización, Japón ha sido una mala idea de inversión porque le salió competidor, los tigres asiáticos y luego China. Pero si están en Guerra Fría, volvió a Japón a sonar, porque se vuelve una alternativa y es competitivo en algunos aspectos de productividad. Entonces yo creo que esta conversación es supremamente valiosa, Juli, porque pues de eso se trata, de crear ángulos y tratar de dar diferentes insights de cómo entender ese futuro que aún es desconocido. Pero independiente de la posición que tengamos, ya vemos cosas en común, ¿no? Digamos que el tema recesión es algo común a las dos tesis. Ahora, la implicación en términos de mercados no está tan clara, porque si es el colapso de la burbuja, pues va a seguir cayendo las acciones. Yo siento que las acciones de Estados Unidos están supremamente baratas y que hay un grupo en particular que tiene una ventaja competitiva muy grande. Y pues es que precisamente en esta confrontación de ideas, un poco lo que me queda es, si bien hay similitudes del contexto en general macroeconómico, las consecuencias que se generan después de ese gran impacto inflacionario y obviamente por el lado de recesión económica en Estados Unidos y pues obviamente eso desencadena las recesiones en muchos países, pues parece que genera como unas nuevas áreas de solución, unas nuevas áreas de oportunidad completamente diferentes que pues están sujetas a ser exploradas y pues un poco usted lo que nos dejaba ahorita en el comentario, pues precisamente esa comparación entre los perdedores, estas empresas que han vivido mucho de la deuda barata y pues que viene de unos años en donde acceder al dinero financiado, pues las tasas de interés estaban casi cercanas a cero. Ahora
pues, y tener que pensar en, bueno, realmente qué empresas van a poder resolver estos problemas, qué empresas, qué problemas en general hay en el mundo que van a ser resueltos por empresas. Y este juego de ganadores y perdedores, pues parece ser que sean unos escenarios muy interesantes y que empieza a ser un poco diferente la realidad que viene para el 2023 y con un escenario de guerra fría, eso no pasaba en esa época, en esta competencia tecnológica que tienen Estados Unidos y China, pues efectivamente es como un nuevo terreno por descubrir y es como una nueva historia por ser descubierta, inclusive por los mismos economistas, por ser estudiada. Entonces, ahí como con qué nos podemos quedar, Guillermo, porque pues claro, la incertidumbre pues probablemente está en los niveles altísimos, se ve reflejado en la cantidad de demanda que hay por el dólar, todo el mundo quiere estar en cash precisamente pues por esa incertidumbre, pero asimismo se están abriendo las oportunidades. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar de toda esta conversación? Diferentes variables, diferentes escenarios, pero ¿cuál podría ser un mensaje ya de cierre para nuestra audiencia y que pues pueda permitirles tener una idea de por dónde encaminarse y tomar una acción? Sí, Uri, yo creo que eso es lo más valioso. Preciso este fin de semana estaba como leyendo un poquito sobre las extinciones que han existido en la humanidad. Porque primero me parece fascinante que uno no se da cuenta que nosotros somos un evento poco probable, ¿sí? Que han existido momentos donde el 80% de las especies de la naturaleza casi que desaparecen, ya sea por una glaciación, ya sea por un meteorito o ya sea por eventos que no está claro por qué acontecen. Y es la misma pregunta, uno dice, bueno, ¿quién va a sobrevivir ahí? ¿Quién va a sobrevivir de ese proceso de extinción? Y uno cuando ve la historia de los dinosaurios y ve que ellos eran los super protagonistas de ese momento de nuestra historia geológica, por decirlo así, y de repente algo los amenazó tremendamente y no sobrevivieron, y ve que algo tan insignificante en ese momento que eran los marsupiales que podían cazar de la noche tenían una ventaja adaptativa sobre los otros. Entonces, para responder tu pregunta es, ¿quién sobrevive en un mundo que las tasas de interés van a estar altas por mucho tiempo? ¿Qué modelo de negocio sobrevive con eso? ¿Y qué modelo de negocio es tremendamente sensible a eso? Y va a haber un 80% que es muy sensible a las tasas altas, pero hay otros que son resilientes. Entonces, esos son los marsupiales. Y esos marsupiales son el comienzo de los nuevos ganadores. Esos marsupiales son el símbolo de los mamíferos que iban a dominar, ¿sí? Que después siempre se crea una nueva ventaja competitiva que hace que sean más dominantes. Entonces, yo creo que esos principios también aplican a nuestra manera de elegir ahorita estas compañías. Entonces, ese no es un momento de creer en promedios, no es un momento de creer en índices. Es un momento de tratar de entender qué compañías tienen una ventaja competitiva estructural de adaptación, sobreviven a altas tasas de interés y pues tienen como una especie de monopolio que las deja defender. Pero si estamos en un momento de estrés, por eso yo creo que el término gran purga hace sentido, porque es similar a una extinción. Digamos, algo que vemos en cripto, el 80% de esas compañías, chao, ya eran, ya van a dejar de existir y aparecen prospectos gigantescos como el de FTX. Lo mismo está pasando dentro de las compañías que invirtió ARK en otros sectores. Entonces, todo este emerging technology, toda esta tecnología emergente está viviendo una extinción. Pero de esa extinción, como pasó en la .com, nacen cosas maravillosas. No olvidemos que la burbuja .com pasó, pero no existía Facebook, no existía Airbnb, no existía Uber, no existía el mismo YouTube. Entonces, las grandes innovaciones nacen después de esta gran purga. Entonces, esa lectura un poquito evolutiva de los mercados, yo creo que va a hacer una diferencia. Este es un momento de tomar riesgo. ¿Por qué? Porque tomar riesgo significa hay un desafío y la economía lo está mostrando, hay un desafío gigantesco. Y un desafío tiene dos opciones. Hay un grupo de compañías que tienen un plan y son capaces de resolverlo y ganan dinero. Y si invertimos ahí, vamos a hacer plata. O hay un grupo de compañías que no perciben el problema o no tienen un plan exitoso y van a salir de juego. Y la última opción es, yo no hago nada porque siento que hay riesgo y no asumo el desafío. Con probabilidad uno, va a perder.
Entonces, nada que hacer, nos toca enfrentar el desafío, ¿sí? Y una palabra llave y como una clave, si hay un secreto con el que uno puede descifrar cómo responder a ese desafío, se llama productividad. ¿Qué de aquí puede producir productividad? Y la kriptonita, por decirlo de otra manera, que uno debe evitar a toda costa es deuda. Entonces, todo lo que tenga que ver con deuda, como una X, todo lo que tenga un potencial de productividad, un chulito de queremos esto. Y yo creo que ese mensaje, esas analogías son muy valiosas. Las analogías es de las cosas más poderosas, pero no olvidemos que nuestra información genética es un 96% igual a la que hay en un macaco, en un simio, pero tenemos atributos totalmente singulares, totalmente diferentes, que solo es un pequeño porcentaje el que nos hace tener esa capacidad de adaptación. Entonces, esos pequeños porcentajes en los que nos debemos concentrar la atención. Y esa anomalía fue la caída de los tesoros. Y la caída de los tesoros nos dice, ¿saben qué? Ya no estamos jugando póker, estamos jugando ahorita ajedrez. ¿Cuál es el plan aquí? ¿Quién tiene las negras y quién tiene las blancas? ¿China o Estados Unidos? ¿Y quién necesitan las negras y quién necesitan las blancas? Y ahí uno puede crear un plan. Entonces, esa es una óptica, pero nuestro trabajo como compañía es traer muchas ópticas y lo que tú también estás haciendo, Julia, es recopilar muchas preguntas que están llegando a nuestros clientes acerca de esos escenarios. Entonces, yo creo que eso es supremamente enriquecedor. Bueno, Guillermo, pues muy bien. Al final creo yo que hay un mensaje muy claro en donde eh, preocuparse por similitudes entre momentos históricos y momentos de la economía, digamos que pasa a un segundo plano cuando hay posibilidades de acción. Cualquiera sea de los escenarios y con las variables negativas, pues hay una posibilidad de acción y es precisamente identificar en esta purga que se está dando a nivel de empresas, a nivel de países, inclusive que eso lleva a monedas, esa purga, quiénes ganan, quiénes pierden, quienes sufren por las altas tasas de interés, por ende, los que están endeudados y les va a costar pagar esas deudas, versus aquellas empresas que pueden sobrevivir en esos ambientes y que pueden generar mucha productividad y aportar en el cambio del mundo, pues ahí hay un camino, una metodología que se puede seguir. Ya de ahí en adelante en el proceso de selección, pues estamos nosotros como Scale que podemos colaborar en ese proceso de selección, o en general pueden haber muchas metodologías para hacerlo, pero sí hay un camino para actuar, no hay que quedarse como encerrado en una burbuja y poseído y paralizado de pronto por tanta información, por tanto ruido que existe en el mercado, sino tratar de sacar la cabeza, entender qué está pasando y pues sobre eso pues salir a materializar oportunidades que el mercado puede estar ofreciendo precisamente como lo decía usted en algún momento. Las acciones de tecnología ya han caído incluso algunas hasta el 40% y aún así son negocios sólidos, son negocios importantes con modelos de negocio validados que podrían llegar a traer una oportunidad interesante en el mediano y largo plazo. Entonces, pues no sé, Guillermo, si ya tenga algún mensaje final y vamos cerrando este episodio. Para mí, el mensaje final está asociado un poquito con ese tema que hablamos de la extinción y cuál es nuestra estrategia última de supervivencia. Nuestra estrategia última de supervivencia se llama crear. Los seres humanos nacimos para crear. El propósito estructural de nosotros como seres humanos es crear. Luego en eso, cuando hay una turbulencia, cuando hay un panorama no identificado, cuando hay un gran desafío, hay que estar largo creatividad. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Cuáles son esas empresas que sí tienen capacidad de solucionar el problema? ¿Cuáles son esas empresas de ingeniería? ¿Cuáles son las empresas que tienen el plan? ¿Cuáles son esos líderes que están creando un plan? Como pasó en la era Eisenhower en los 50. Eran líderes que tenían un plan, construyeron la NASA, querían conquistar el espacio, tenían un plan para competir contra la Unión Soviética. ¿Quién tiene ese plan? ¿Qué CEOs tienen ese plan? Y vamos por el plan. Entonces, esa es la manera de enfrentar el futuro. Y esa es la manera también de percibirlo. Entonces yo creo que son tiempos supremamente emocionantes, pero sí son un desafío que tenemos que pararle muchas bolas, porque es un desafío que nos afecta en cualquier tipo de escala de nuestras vidas. Entonces es algo
que vale la pena aprender. Bueno, pues creo que quedan mensajes claros. Hoy tratamos de construir a partir de mucha nubosidad, de un poco de dificultad de ver el panorama, tratar de encontrar un camino posible y pues esperamos que para todos nuestros oyentes les ayude y pues porque al final eso es una conversación que ya lleva unos días en el ámbito económico, en el ámbito financiero y que de cara al 2023, todos los planes que podamos estar haciendo como personas, como familias, como empresas, pues eventualmente vamos a tener que tomar un camino de acción. Quedarse quieto, pues no es una opción y pues en ese sentido por ahí pueden haber luces. Entonces, pues Guillermo, muchas gracias por esta conversación. Gracias a todos por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de LinkedIn @ScaleInvest, contactarnos a través de scale.macrovise.co y dejarnos todas sus preguntas en la caja de comentarios. Y creo que hoy más que nunca esta frase tiene bastante cabida y es: recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio. Saludo a todos. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.